Buenas Doctor noches, Reynel licenciado. Pino. Muy ¿Cómo buenas noches, están? licenciado. Bien, gracias Bien, a Dios. ¿Usted? gracias. Súper bien. Ahí les estoy enviando por WhatsApp, por chat, perdón, el link de la asistencia, como es costumbre. Quiero iniciar esta clase excusándome con ustedes por la clase anterior. Debido a algunos percances técnicos no pude conectarme, pero bueno, vamos a dar continuidad. La idea es que la siguiente clase, que es el martes 15, el lunes 14 es festivo en Colombia, entonces la siguiente clase será el martes. Quería proponerles que esta clase del martes la podamos reponer empezando a las 7, una hora antes y poder avanzar. No sé ustedes cómo lo ven, si les parece apropiado esa propuesta y así poder avanzar y ganar tiempo, digamos, con el fin de poder avanzar con el tema y no perder, ustedes pierdan de pronto una clase. No sé qué opinan de esa propuesta sobre empezar el martes 15 a las 7. Podríamos, sí, Carlos. Doctor, como nosotros los que predicamos la palabra del Señor tenemos culto esa noche, salimos a las 8. Entonces, ¿qué posibilidad hay que nos podamos conectar a las 8? Por favor, gracias. Listo. Entonces, la otra propuesta es si el martes 15 podríamos hacer la clase de 8 a 9:30 y la siguiente clase, Carlos, qué pena por la pregunta. ¿Todos los lunes tienen culto o solamente los martes? No, los martes, doctor, no más. Ah, Los Martes. bueno, martes, entonces, doctor. Yo también, los martes. listo. Entonces, si les parece, entonces mejor el 15 las dejamos a las 8 de la noche normal y el Gracias. lunes 21 la empezamos a las 7. ¿Les parece? Sí, listo, Perfecto. Sí, sí, muy bien, doctor, muchas gracias. listo. No, ningún Excelente. problema. Igual, pues igual fue una situación en la que ustedes no tienen culpa, entonces la idea es poderlo acordar con ustedes que esto no sea una imposición. ¿Listo? Ok, entonces vamos a compartir. Espérenme un momento. Doctor Reynel, buenas Sí, noches, ¿cómo está? sí, buenas noches. ¿Quién me habla, perdón? César Iván Mosquera. Ah, César, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mira, lo que Muy pasa es bien, que yo César. tengo un inconveniente con la vaina de lo de la asistencia, que yo no había mirado bien cómo era que había que hacer ese, pues, colocar la asistencia por lo que tú mandas allí por el chat. Ajá. Y apenas lo he hecho, lo hice en dos clases, pues yo no he perdido clases, solo hubo una que entré tarde porque pues, salí tarde del trabajo, pero el resto todas sí he estado en las clases, ya para Sí, que tengan en eso. sí, tal vez con Magister, no sé si alguien de Magister me puede ayudar. Ahí lo único sería revisar los listados de asistencia y se le compartiría a César. Pero si quieres lo conversas con Magister para compartirte el link de asistencia. ¿Te parece, César? Ok, está muy bien, está muy Listo. bien. Rocío. Docente, yo Pero, también. Entonces, César, por favor, si te los envían, te agradezco que los compartas. ok, ok, Sí, está muy bien. toca con Magister, sí. Digamos que van a ellos para confirmar el tema de la asistencia. ¿Listo? Ok, Pero no habría muchas ningún gracias. problema. No tiene ningún problema eso. Ok, muchas gracias. Doctor Listo, ok. Reynel, buenas noches. Qué Sí, pena. buenas noches. Claro, Es Rocío, que adelante. yo tampoco me registré en el link de hace 8 días. Durante la clase realmente no vi el mensaje en el chat. Porque No sé no si cuando hace. yo me conecté ya lo había enviado y ese día la verdad se me olvidó decirle, bueno, la de hace 2 semanas. Miren, tranquilos con la asistencia, no se preocupen que yo le comparto los links a Magister para que ellos les compartan, o incluso no es necesario, creo, ahí lo podríamos hablar con Magister. Si ustedes aparecen ahí conectados, yo creo que con eso también se podría verificar sin necesidad de llenar la lista de asistencia. Digamos que yo les comparto porque esto me facilita a mí cuando Magister me pida pues toda la asistencia y esto me facilita a mí el trabajo sin necesidad de tener que revisar nuevamente quiénes se conectaron. ¿Listo? Pero podríamos incluso o compartirles el link o revisar si se conectaron. ¿Listo? Listo, sí, señor. Listo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo, ¿no? Es que hay varios micrófonos encendidos.
Ok, los voy a silenciar a todos, ¿listo? Si alguno tiene alguna pregunta, abre el micrófono o alza la manita, ¿listo? Yo voy a estar aquí pendiente. Ok, listo. Entonces, la clase pasada terminamos con todo lo relacionado a ese recorrido histórico en términos de 3 tipos de modelos diferentes de lo que sería un poco la evolución constitucional, a donde queremos llegar con nuestros actuales estados o sistemas actuales, ¿cierto? Y entonces quiero empezar esta clase con esta pregunta en términos de qué es el Estado, porque hemos estado hablando estas últimas clases acerca de el Estado, ¿cierto? De derecho, la figura de la monarquía, la figura del presidente, el parlamento, hablando de privilegios, hablando de derechos, asambleas constituyentes, revoluciones, un, repúblicas, un poco una mezcla de muchas situaciones, que fue lo que comprendía estos momentos históricos tan diferentes, tan particulares y con unos elementos que nos dieron hoy los sistemas de modelos que tenemos actualmente, ¿cierto? Eh, pero, ¿qué es entonces el Estado? ¿Cómo entendemos una figura como estas? Porque lo escuchamos cuando hablamos muchas veces uno ve a la gente decir, no, es que el Estado es el responsable por garantizarme este derecho, o no, es que hay una discusión entre los estados, ¿cierto? Por la definición de si, por ejemplo, un estado o no es una dictadura. Hay una discusión en términos de el Estado, ¿cierto? Desde lo nivel más pequeño, desde los niveles más chiquitos, hasta desde los niveles más globales. Y en ese orden de ideas, ¿sí? Me gustaría empezar esta clase con preguntarles a ustedes qué entienden por Estado. ¿Qué es el Estado? Cuando hablamos acerca de la figura tan importante como el Estado. Entonces, Elvio, adelante. Sí, doctor, muy buenas noches para todos. Tengo el Estado, que es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables a través de los cuales se ejerce un monopolio del uso de la fuerza aplicada a una población dentro de un territorio dentro de unos límites establecidos. Muy bien, una figura política. Habla Elvio, ¿no? Y hay algunos elementos interesantes. Gracias, Elvio. Gustavo. Doctor, buenas noches. Yo digo, el Estado es una organización política y jurídica que ejerce una soberanía sobre un territorio determinado y su población. Ok, nuevamente, ¿no? Figura política, hablamos entonces de territorio, personas. Gracias, Gustavo. José. Eso, doctor. Yo tengo que el Estado es una institución que tiene el poder de gobernar y de administrar un país. Se caracteriza por tener un gobierno, una constitución, leyes, instituciones y órganos que ejercen autoridad. José ya otro elemento. Entonces le suma a esto poder, ¿no? Coerción, la capacidad de gobernar. Y aquí luego vamos a ver más adelante que gobierno es igual a Estado. Es lo mismo cuando hablamos del gobierno y cuando hablamos del Estado. Gracias, José. Carlos. Doctor, muchas gracias, doctor Reinal. El Estado es una entidad política y social que se define como una organización soberana que ejerce poder, autoridad sobre un territorio y una población determinada. Características en el territorio, la población, la soberanía en el gobierno, el monopolio de la fuerza, o sea que él mantiene el orden y protege a sus ciudadanos. Muchas gracias, doctor. Ahora hablamos del monopolio de la fuerza. Interesante. Sí, ¿quién va a participar? El otro ¿Carlos? Carlos, sí, es que Adelante, no dijo Carlos. cuál de los dos. Es una Carlos organización Alonso, humana. dale. Gracias, docente. Es una organización humana que abarca la totalidad de la población de un país. Tiene una estructura social, política y económica, mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan la vida en sociedad. Muy bien, Carlos. Si se dan cuenta, hay unos elementos, ¿no? Que empiezan a repetirse constantemente en la definición de Estado. Uno que otro cambia, ¿no? Julieta. Gracias, profesor. Muy buenas noches. El Estado es una organización política y jurídica que ejerce la soberanía de un territorio y una población determinada, con el objetivo de garantizar el orden, la justicia y la
protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, actuando siempre dentro del marco de la Constitución y las leyes. Muy bien, ahí hay algo interesante y es, ¿qué es entonces una institución política? ¿Por qué dicen ustedes, porque me lo han repetido mucho, ¿sí? ¿Qué es una institución política? ¿Sí? Aquí hace referencia cuando ustedes mencionan que el Estado es una institución política, una institución jurídica, ¿sí? ¿Por qué hace tanto hincapié estas definiciones? Laura, Laura Buenas Camila. noches. Buenas Sí, noches. buenas noches. Pues yo tengo, un Estado es la organización política que garantiza la convivencia pacífica y el bienestar de sus ciudadanos, ejerciendo el poder supremo sobre un territorio definido. Muy bien. Vamos a intentar entonces aterrizar un poco más las ideas porque el Estado entonces puede ser, y le pregunto a Dayani que viene ahora, ¿el Estado puede ser un rey? Dayani. Sí, señor. El Estado es una organización política. Entonces, su merced me pregunta que si puede ser un rey. Por Pues ejemplo, sí, señor. muy bien, puede ser una monarquía, Sí, ¿no? señor. Porque estamos hablando que es una institución política. O puede ser también puede ser una institución jurídica que garantice algunos derechos y privilegios, ¿cierto? Entonces, el Estado no necesariamente es nuestra visión de una democracia, ¿no? Ojo, estamos hablando de la figura. Entonces, puede ser entonces un Estado, una monarquía. ¿Listo? No sé, Dayani, si querías mencionar algo adicional con el tema del Estado. Sí, espera. Adelante. El concepto de Estado que han dado todos los compañeros, que es una organización política, que es una organización constituida por un conjunto de instituciones burocráticas. Sí, señor, lo que acabamos de decir. Ese es como el concepto que tenemos. Entonces, para tener un Estado se requiere una constitución. Sí, claro. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y qué hacemos entonces con los ingleses que nunca quisieron una constitución? Pero ellos la hicieron de otra manera. Ellos tienen es otro estilo, lo que decía, lo del reino. O sea, ellos Muy bien, tienen un ojo reino, pero es un porque Estado. eso es una discusión interesante en términos de, ¿te requiere una constitución, sí, para tener un Estado? Y ahora la pregunta que veremos más adelante, ¿se requiere una constitución escrita para entender que hay una constitución o podemos empezar a entender que hay constituciones verbales o no escritas, tipos de constituciones? No, esa es una discusión interesante que les mencionaba en una clase anterior, obliga un poco a todo el tema en Inglaterra de salir de la Unión Europea por no poder encajar su visión de una constitución en la visión tradicional de un documento escrito, ¿no? Pero interesante, ¿el Estado requiere una constitución? ¿Requiere un documento formal que lo constituya? Es una pregunta interesante, ¿no, Dayani? Muchas gracias, Dayani. Sí, ¿Fanny? gracias, profe. Dayani, Pues sí, yo también digo que sí. Yo claro. digo que sí, no sé los demás que digan, pero yo digo que sí requiere de una constitución. Yo no sé los Ok. demás. Muy Bueno, bien, gracias, muchas Dayani. gracias. Bendiciones. Fanny. Bueno, el concepto de Estado, el Estado es el titular de un derecho de propiedad sobre el subsuelo, los recursos naturales no renovables y las contraprestaciones que por mandato constitucional se causan a su favor por razón de la explotación y el transporte de esos recursos naturales. Fanny nos da una interpretación de un elemento del Estado, ¿no? Y es la propiedad de la tierra. Y esto va a cambiar dependiendo del Estado. Lo veremos ahora entonces. ¿Listo, Fanny? Rocío. Ok. Dale, Fanny. Buenas noches. En realidad yo tengo una definición que da Hermann Heller, no sé si se pronuncia así. Él lo define como la estructura económica, jurídica y política de dominación independiente en lo exterior e interior, con medios de poder propios que organizan la cooperación social territorial con base en un orden legítimo. Entonces,
¿Qué Con significa base a eso? esto, digo que no Ujú. necesita, en la pregunta anterior que le estaba haciendo mi compañera Dayani, no se necesita una constitución para que haya un Estado, porque como se lo dijo Muy anteriormente, bien, en Reino Unido no hay una constitución como tal y funciona un Estado. muy bien. ¿Podría existir otro ejemplo de un estado que no tenga una constitución y que sea un estado? Tal vez Esa es los Doctor, sultanatos de pronto. ok, ahí voy y me encanta porque me va a conectar un poco con la visión de por qué esta discusión de los estados es una visión occidental, es una visión nuestra, es una visión del siglo de las luces, es una visión de los europeos, ¿cierto? Frente a cómo se debía constituir, ¿cierto? Y nace en Grecia también con su visión de la democracia, de la polis, ¿cierto? De lo que debería ser, cómo debería funcionar los gobiernos y la visión entonces de un Estado mismo. Esto es interesante porque si tú te paras en el Medio Oriente, tal vez no piensen igual que nosotros y tal vez su visión de Estado sea un enlace diferente hacia una visión más hacia la religión, hacia las posturas relacionadas con cómo se debe conformar a través de, por ejemplo, un mandato religioso. Por ejemplo, el Estado puede estar constituido a través de la ley religiosa, a través del Torá, a través de... Sí, entonces, la visión misma del Estado es una visión muy nuestra, es una visión muy de los occidentales que tal vez no necesariamente sea la visión del mundo. Esto es importante porque es válido a la discusión moderna de nuestra globalización si esto realmente vale la pena decir, necesito estrictamente una constitución para decir que es un Estado, ¿cierto? Diferente a la Maestro, visión, ¿cierto? Política. Marlon, maestro, sí, señor. lo que pasa es que nosotros tenemos el concepto que la constitución debe ser positiva, debe ser escrita. Los ingleses tienen constitución, los norteamericanos tienen constitución, lo que pasa es que ellos tienen una constitución constitucionaria, es decir, que se construye a través de la conciencia colectiva de los ciudadanos. Ellos saben que el derecho a la vida es un derecho fundamental y no necesitan escribirlo. Ellos saben que el derecho a la igualdad es un derecho constitucional y no necesitan escribirlo. Ellos saben que es un concepto de Estado democrático y no necesita estar por escrito. Entonces, no es que no tengan constitución, sí la tienen. Lo que pasa es que es una constitución constitucionaria no escrita, pero que está en la conciencia colectiva de los ciudadanos. Ahora bien, esto no siempre se requiere para que exista Estado que haya constitución. La constitución nace con el Estado moderno, es decir, nace después. Inclusive hay algunos que hablan que las primeras muestras constitucionales son después de la Revolución Francesa, pero si si analizamos es mucho más adelante cuando se da una consolidación más de Estado, digamos, de constitucionalismo. Eh, an- Antiguamente, recordemos, en Grecia, en Atenas, que fueron las primeras especies de lo que hoy más o menos conocemos como Estado moderno. Por ejemplo, en la polis griega existía población, existía gobierno, existía territorio y existía una soberanía sobre ese territorio y sobre esa población. Pero lo que no existía, por ejemplo, es el concepto de hoy en día que tenemos de ciudadanos, porque todos no eran considerados ciudadanos. Por ejemplo, los esclavos o aquellos eh, tribus o aquellas sociedades que eran, digamos, sometidas a la guerra, no hacían parte del aparato económico y productivo de esas poblaciones en Roma y Grecia, pero no eran considerados ciudadanos, inclusive ni la mujer. Entonces, pues en ese sentido, digamos, el tema de constitución, de Estado constitucional o moderno es mucho más, digamos, posterior casi que de la Revolución Francesa y que no necesariamente la constitución tiene que ser positiva por escrita. Además, yo tengo una crítica, doctor. Yo siempre he Claro. considerado que América Latina, bueno, claro que es que nosotros adoptamos el derecho romano y el derecho romano desde el punto de vista, por ejemplo, en materia penal, es dogmática. Así tengamos sistema penal acusatorio,
Aquí se maneja todavía la dogmática Sistema penal. escritural es fuertísimo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Lo que quiero decir es que nosotros, digamos, tenemos una concepción, como usted lo dijo muy acertadamente, occidental de lo que se considera Estado, que no coincide con otras comunidades. Gracias, doctor. De verdad que tema muy Muy bien, interesante. Marlon. Muy bien, Marlon. Y ahí hay unos elementos interesantes, Marlon, y es la idea misma de que el Estado, y por eso la discusión, no se arraiga a una constitución. Esa es la constitución como una visión, ¿cierto?, del derecho constitucional. Efectivamente, Marlon, es moderno. Por eso se habla del Estado de Derecho a partir de la Revolución Francesa. Ahí es donde la visión propia de la discusión del Estado de Derecho nace en la Revolución Francesa, pero la estudian a profundidad los señores alemanes. Son los alemanes, luego más adelante la Revolución Francesa, quienes estructuran la escuela moderna de lo que vendría a ser todo el Estado de Derecho, ¿cierto? Entonces, el Estado no necesariamente, y esto porque una de las definiciones que ustedes pueden conseguir en Internet es que el Estado tiene que estar constituido, no necesariamente, y un muy buen ejemplo de eso, y lo mencionaba ahorita Marlon, es el Reino Unido, por ejemplo. Reino Unido, aunque no posee una constitución escrita, ¿cierto? A través del derecho, del common law, a través de la codificación de sus diferentes normas, leyes, ha podido establecer un sistema, ¿cierto? Ellos estructuran su visión a partir de un conjunto de normas, convenciones que ya están pactadas en la sociedad y que eso hace a partir de diferentes documentos como la Bill of Rights, como la petición de derechos, que conforman lo que sería finalmente la estructura de su Estado mismo. La Carta Magna no es una constitución, es un documento que le decía al rey que tenía unos límites, tenía que reconocer unos privilegios y que tenía que establecer un parlamento. No necesariamente es una constitución. Ahí no decía que el Estado del Reino Unido, nada, era simplemente, señor rey, usted reconoce que aquí nosotros tenemos unos privilegios y usted reconoce al parlamento como su igual. ¿Esto es entonces una constitución? No necesariamente, es un documento base que le permitió a los británicos, al Reino Unido, funcionar a través de una visión, ¿cierto?, de unidad. Ahora, la visión misma de qué es un Estado, entonces, ¿sí?, tiene una cantidad de definiciones que se han establecido por muchos autores sobre lo que realmente vamos a entender como Estado, y hay muchas visiones. Aquí una colega lo mencionaba, Heller lo define como una estructura económica, jurídica, política, independiente en el exterior y en el interior, con medios de poder propio y que se organiza la cooperación. Esta es una visión de un Estado un poco más moderno, ¿cierto? Con una visión propia, autónoma, ¿sí? Política. Cuando hablamos de lo político, hablamos del gobierno, hablamos de la forma, de la estructura, de la burocracia, del Estado mismo, jurídica, la personalidad y el reconocimiento y la estructura de cómo se definen ellos para poder orientarse. Es un Estado, define entonces su política exterior e interior, ¿cierto? Esta es una visión muy moderna. John Locke habla desde una visión un poco más antigua, con una visión de Estado más anterior a la Revolución Francesa, y habla entonces de que el Estado es más bien una especie de situación jurídica en la que le permite a las personas igualdad y libertad, ¿cierto? Es decir, que existe el Estado, per se se reconoce unos derechos, ¿cierto? Si yo le reconozco unos derechos, yo necesito que alguien, ¿cierto?, entre a proteger los derechos que hemos reconocido. Aquí entonces metemos la visión que tenemos sobre el contrato social. Nos vamos a sentar a revisar entonces en términos jurídicos qué es lo que nos corresponde a cada uno dentro de la sociedad, y por ende entonces necesitamos a alguien que regule esto. Ojo, aquí no necesariamente estamos hablando de un presidente, de un parlamento, de unos jueces. Esto lo puede mediar incluso un monarca, un rey, ¿cierto? Ahí entonces la definición misma de lo que es un Estado, ¿cierto?, parte del fin. ¿Cuál es el fin mismo de esta figura? Es entonces la protección de la propiedad, de los derechos, de la igualdad y de la libertad. A partir de ahí entonces tenemos cuál es la visión de un Estado. Ahora, Max Weber habla de que el Estado es una organización que cuenta con un monopolio de la violencia legítima. Es una visión diferente, es un elemento adicional frente a la
posibilidad de coerción, la posibilidad de que es el único con capacidad legítima de poder tener la coerción, ¿cierto? Y esta coerción con el fin de poder hacer cumplir las leyes que todos hemos acordado, ¿sí? Entonces, luego hablamos con Jesús Ramírez, es un docente de la Universidad de Sinaloa en México, y él habla de que el Estado es una persona jurídica. Ya es un poco más, es una visión más moderna de lo que es entonces el Estado, y habla entonces de que el Estado, ¿cierto? Es una persona formada por una comunidad política, ¿sí? Que asentada en un territorio determinado y organizada soberanamente en un gobierno propio con decisiones y acciones. Ahí tenemos ya los elementos más cercanos a lo que sería un Estado. Hay muchos mensajes, voy a revisarlos porque no los había revisado. Existen diferentes constituciones, efectivamente. Reino Unido no posee una constitución, Nueva Zelanda tampoco, también se constituye a través de leyes. Ah, bueno, muy bien. Israel tiene como fundamento muchas de sus normas en leyes de la norma judía, ¿cierto? Parte de la norma judía constituye lo que es la ley en Israel, pero se suma a muchas leyes fundamentales que lo organizan. Israel es un buen análisis de lo que es un Estado, porque si usted, digamos, para conocimiento de muchos, la guerra hoy entre Israel, Palestina, Irán, Siria, Libia y todo lo que está alrededor de Israel se conforma a partir de la Constitución, es el primer Estado que las Naciones Unidas constituye a través de una resolución y dice, en este pedazo de territorio, ¿cierto? Va a existir un Estado que se llama Israel y en este otro pedacito de acá va a haber un Estado que se va a llamar Palestina y divide un territorio. Esto es importante porque uno de los elementos claves del Estado es el territorio. Hoy tan inmerso en Israel y con Palestina, de la definición propia entonces de la necesidad del territorio por parte de un Estado, ¿no? Pero muy interesante, uno quiere entender un poco más a profundidad qué es el Estado. Un muy buen ejemplo es la situación de Israel y todos sus vecinos alrededor. Arabia Saudita no cuenta con una constitución escrita, su sistema se basa en la ley islámica. Todo el sistema árabe, ¿cierto? Funciona a través de la ley islámica, ¿sí? Y todo ese conjunto se conforma a través de una visión que tiene una religión en cómo se deben comportar la sociedad. Y hay tantas interpretaciones de la ley islámica como hay estados árabes. Pueden haber una cantidad de interpretaciones dependiendo de dónde te pares en el mundo árabe, ¿sí? Entonces, hay estados árabes, ¿cierto?, que prohíben unas cosas, mientras que hay otros que no las prohíben, dependiendo de la escuela, ¿sí?, que haga la interpretación del islamismo, ¿no? Buenas noches. El Estado como un conjunto de instrucciones que posee autoridad, potestad. Ahora con la declaración de la ONU de reconocimiento, ahí está Marlon, reconociendo a la nación Palestina como Estado, deja un gran interrogante, es el territorio elemento esencial. Muy bien, Marlon. Y un concepto importante de Estado es la relación del derecho constitucional, es el de Hans Kelsen. Pero Kelsen, Estado, ok, el Estado es una unión política. Muy bien. Entonces, la discusión alrededor de qué es el Estado, ¿cierto? Entonces, la vamos a tener mucho más clara en nuestro continente americano cuando entramos a pensarnos qué es el Estado, ¿cierto? La convención, la Organización de los Estados Americanos se reúne, ¿cierto? En una conferencia internacional de las Américas en Montevideo para definir entonces qué es el Estado. Una definición jurídica que no es la única, pero es lo más cercano a una codificación de qué es un Estado, ¿sí? Y en esta Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados, que emite esta conferencia internacional americana, establece que un Estado, el Estado como persona de derecho internacional, y ahí tenemos un elemento muy importante. ¿Por qué es importante esta primer elemento de esta definición, ¿sí? De el Estado como persona de derecho internacional, ¿m? Para los civilistas. ¿Cuál es la clave de esta parte? Vamos, esto lo tuvieron que haber visto en derecho civil. Derecho civil y personas, recuerdo yo. ¿Me están escuchando? ¿Me repite la pregunta, maestro? Maestro, Qué pena. será por la capacidad de entrar en relación con los demás estados.
Sí, digamos que el elemento esencial de reconocer como persona, ¿cierto? Es la capacidad de representación jurídica, la capacidad de representación jurídica que tienen los estados, ¿cierto? Y de poder ejercer derechos, ¿cierto? Y obligaciones. Y esto se limita entonces, lo limitan al derecho internacional. Es decir, un estado, ¿cierto? Tiene, y por eso la convención se habla derechos y deberes, ¿cierto? Este reconocimiento como persona jurídica, ¿cierto? En el ámbito internacional. Por ejemplo, denme un ejemplo de cuándo se hace efectiva, por ejemplo, la personería jurídica de un Estado. ¿Cuándo creen ustedes que se hace efectiva la personería jurídica de un Estado? Doctor, Gustavo. cuando se decreta la... Cuando, Se decreta y cuando se se firma una representa una nación, constitución, por ejemplo. Espera, Dayani, espera un momento. Gustavo, sí, dale. Cuando se firma y se decreta una constitución y forman las leyes propias de ese estado, y se conforma como independiente, no dependiente de los demás, aunque acoge los derechos humanos como parte fundamental, pero no depende y determina su territorio, lo delimita. Sí, digamos que esos son elementos de lo que podría ser un Estado, pero ¿cómo se materializa, cierto? La personería jurídica, la persona jurídica del Estado. Cuando, por ejemplo, cierto, hablamos que Colombia, el Estado colombiano, hace ejercicio de su persona jurídica. Julieta. Profesor, muchas gracias. Pienso que se puede hacer efectiva en el momento en que el Estado cumple con ciertos requisitos fundamentales para ser reconocido como tal por la comunidad internacional. Esto puede implicar de pronto que asume derechos y obligaciones y que establece relaciones con otros estados también. Entonces, que ya allí podemos encontrar varios elementos, pero pues básicamente sería eso. Muchas gracias. Muy bien, digamos que el hecho de poder tener relaciones con otro Estado es un requisito para poder ser un Estado, ¿cierto? Capacidad de entrar en relaciones con demás Estados. Pero cuando Por se ejemplo, materializa, espera, en José, los espérame un momento, José. tratados de libre José, comercio, ¿no? José, espérame un momento. Vamos con Dayani y luego vamos contigo, ¿listo? Dayani, ¿cuándo es un muy buen ejemplo de cuando, cuándo es Sí, dale. cuando se suscribe un estado ¿Cómo se en suscribe un este Estado? momento, con un tratado con otros países, cuando se hace un tratado. Eso es la capacidad de entrar en relación con los demás estados, ¿cierto? Suscribir tratados. José creo que lo iba a mencionar. Suscribir tratados internacionales. ¿No, José? Sí, es lo mismo, doctor. Sino que yo también digo es cuando el país hace parte de las convenciones internacionales en relación a los derechos humanos, a todos estos temas. O sea, cuando el país es reconocido, o sea, no más con el hecho de hacer parte de Naciones Unidas, pienso que el Estado se está reconociendo a nivel internacional. Muy bien. Entonces, Marlon. Como cuando, por ejemplo, la autodeterminación de los pueblos en toma de decisiones permite que otros países no esto, ¿cómo le digo yo? Invadan o tengan injerencia en las decisiones internas de cada país política. Muy bien. Entonces, ustedes han mencionado muchos elementos, pero digamos, la materialización de la persona del Estado como persona jurídica, ¿cierto? Se materializa con las responsabilidades que tiene el Estado a través de la protección de los derechos. Un muy buen ejemplo de eso es cuando los estados son demandados, por ejemplo, en la posibilidad, por ejemplo, de que una Tribunal Internacional de una ONU, ¿cierto? Llame al Estado colombiano, ¿cierto? Ante el tribunal para poder dirimir un problema jurídico con Nicaragua para definir cuáles son sus límites territoriales, que es un requisito para un Estado, ¿cierto? Entonces, la persona jurídica es el primer elemento, la capacidad de ser representado, ¿cierto? A través
¿cierto? De instancias internacionales. Ustedes lo mencionaron muy bien, ustedes tienen elementos. El hecho, por ejemplo, de tener una representación jurídica. Esperen un momento, colegas. Pido disculpas. Entonces, esa posibilidad entonces de representación, ¿cierto? Ante unas Naciones Unidas, ante, por ejemplo, la firma de un tratado internacional, como ustedes lo mencionaban muy bien. El derecho a la defensa, por ejemplo, ante una corte interamericana. Ustedes, por ejemplo, son conocedores de que el Estado colombiano puede ser llamado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ejerza su defensa, ¿cierto? Por la denuncia de una persona por la violación de un derecho en el Estado colombiano, ¿sí? Otro ejemplo lo tenemos en el mismo territorio sin necesidad de hablar del derecho internacional. Un ejemplo de ello es el Consejo de Estado. El Estado colombiano, ¿cierto?, puede ser demandado ante el Consejo de Estado por la omisión o la acción que haya generado entonces una acción dañina o lesiva para una persona. Y esto se puede activar a través de ese mecanismo. Ahí entonces hablamos de que el primer requisito que tiene un Estado es ser persona, sujeto de derechos y de obligaciones. A eso se refiere esta primera convención. El Estado como persona de derechos y de deberes. ¿Listo? Ustedes han dado muy buenos ejemplos de cuando, por ejemplo, se habla de la persona jurídica. Y ahí entonces, por ejemplo, existe el Tribunal Internacional de Justicia donde van los estados, por ejemplo, Colombia versus Nicaragua, pero ante una Corte Penal Internacional, les pregunto, ¿por qué la Corte Penal Internacional emite órdenes de captura contra Vladimir Putin y no contra la República de Rusia? Porque Vladimir Putin es el que representa al Estado. Puede ser, sí. Porque viene siendo la persona jurídica, doctor. ¿Quién más? Porque es el representante legal de la persona jurídica, entonces tiene que responder como persona, porque el Estado... ¿Hay algún penalista en esta clase? ¿Alguien que esté estudiando penal? Doctor, yo digo que porque Vladimir Putin con sus acciones es el que está causando la guerra o el malestar al pueblo vecino. Con sus Muy bien. acciones, o sea, dependiendo, Ok. es por ser cabeza de Estado, pero las decisiones las toma él. Muy bien. Les quiero preguntar, ¿han escuchado ustedes alguna vez que la Fiscalía General de la Nación de Colombia haya imputado cargos contra el Estado colombiano? Sí, claro. Y claro, No, doctor. No, 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 doctor, contra el Estado no, no. contra Contra la el persona Estado que lo colombiano representa. no. Ojo, la responsabilidad penal, ¿sí?, recae solamente en individuos, Profesor, en un segundo. individuos, en individuos. La responsabilidad penal recae sobre individuos. Dayani, ¿vas a mencionar algo? ¿O Profesor, Julieta? No sé. perdón, No, pues que soy iba a Sí, decir yo, que Julieta. no. Profesor, es Dale, que, Julieta. la responsabilidad penal, como usted lo estaba diciendo, es básicamente sobre los individuos. Nosotros los individuos somos los responsables de delitos cometidos como genocidios, o sea, todo, más no crímenes, pero no el Estado como tal.
Entonces, esa es la base básicamente, que es sobre la persona que cometió el crimen. Y en ese caso, de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, todo eso es cometido por personas, más no por una institución como es el Estado. Muchas gracias. Muy bien. Y por ejemplo, ustedes nunca van a encontrar que la Fiscalía General de la Nación en cualquier estado llame entonces a una constructora, la constructora JP, que se robó los 15.000 millones de pesos de la vía que va de una ciudad A a una ciudad B. No, la Fiscalía llama a los representantes legales y a las personas naturales, ¿cierto?, a responder penalmente por la comisión de un posible delito. Eso mismo pasa con los estados. La responsabilidad penal, ¿cierto?, recae sobre los máximos autores, ¿cierto? Mientras que la responsabilidad política y administrativa recae sobre los estados, ¿sí? Entonces, esto es importante en términos de la responsabilidad política que tiene un estado y administrativo. Por eso, un estado, en términos de que, por ejemplo, se hable de que Rusia ha invadido el territorio de Ucrania, la responsabilidad política recae entonces sobre un sistema como el de Naciones Unidas para poder entonces interponer allí sanciones económicas, sanciones de tipo político para bloquear algunas beneficios o tratados que existan, y es desde una visión más política. Lo penal responde a individuos, no responde a personas jurídicas, sino a personas naturales, ¿sí? Y esto en la lógica de que los estados tienen unos elementos que lo constituyen, que ya ustedes lo han venido mencionando. Entonces, el estado tiene una población permanente, es decir, todas y todos los que pertenecemos a este territorio somos el estado, ¿sí? Todos y todas somos el Estado. Por eso, cuando se reconoce la responsabilidad, por ejemplo, del Estado colombiano porque se violó un derecho fundamental por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es contra todos nosotros. Todos nosotros fuimos declarados culpables por una Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? Y en esa lógica de un contrato social, de que nos hemos coasociado para el funcionamiento de un Estado, es que nosotros somos los que le damos función al Estado, pagamos impuestos, elegimos representantes, definimos una constitución escrita o no, ¿cierto? ¿Cuáles son las leyes fundamentales que van a regir entonces este Estado si es que no tenemos una constitución? Y ahí en esa lógica, las personas, la población, son el primer elemento esencial para hablar de un Estado. Ahora, hay otro elemento que es el territorio. Alguno de ustedes ahorita lo mencionaba. El territorio, y aquí es importante, va a depender, ¿sí?, de otros elementos internos. Por ejemplo, el Estado colombiano es el dueño del suelo y del subsuelo colombiano, no del suelo, del subsuelo, ¿cierto? Por ejemplo, entonces la explotación de minerales y de hidrocarburos son de propiedad del Estado, no son de propiedad nuestra. Esto cambia si usted va a un Estados Unidos donde las personas son dueñas del suelo, del subsuelo y del espacio geoestacionario, ¿sí? Allá, por ejemplo, la propiedad de la tierra recae sobre los individuos. El Estado lo delimita, ¿cierto?, un territorio, pero la propiedad la tienen las personas. En Colombia, el subsuelo y el espacio geoestacionario es de propiedad del Estado. Y el suelo, el territorio, ¿cierto?, el suelo, se respeta y se reconoce la propiedad privada, pero tiene fines sociales. Y si mañana, por ejemplo, por parte de mi terreno, donde puede pasar una vía, yo no accedo, el Estado puede expropiarme para construir una vía como mecanismo de coerción, porque al final el suelo y la tierra, ha dicho la Corte Constitucional, tiene fines sociales también, ¿no? Pero la idea misma del territorio se determina a través de dónde está, ¿sí?, delimitado, que ahí está Colombia, por ejemplo. Y hoy por hoy hay discusiones en términos, por ejemplo, con Nicaragua para definir la plataforma continental, hasta dónde llegan los límites marítimos del Estado
colombiano. ¿Es San Andrés y Providencia territorio de Nicaragua o de territorio de Colombia? Y esta discusión la dirime entonces un tribunal, ¿cierto? Pero estas discusiones, por ejemplo, con Rusia y Ucrania, es territorio anexado hoy de Donbass para que ya no sea de Ucrania, sino es territorio reconocido por la Federación Rusa. Entonces, ¿cómo esta idea del territorio hoy todavía tiene estas discusiones, por ejemplo, con Israel? Sí, donde las Naciones Unidas delimitó un territorio donde existía un estado llamado Israel y un estado de Palestina, y esto como por ejemplo luego con el tiempo ha generado las confrontaciones bélicas que hoy estamos viendo en todo el globo terráqueo. El territorio es parte esencial de la definición y uno de los elementos más importantes de los conflictos actuales en el mundo, ¿no? Luego, un elemento esencial del Estado es el gobierno, ¿sí? Y ahora más adelante, ¿sí? Les voy a preguntar por el gobierno. Y la última es la capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. Y esta es una discusión importante, porque cuando un presidente utiliza el estado del poder responder a título personal, autoría mediante estructuras organizadas del poder, caso Pinochet, caso Fujimori, y podría pensarse el caso de Maduro y otros dictadores, pero responden a nivel personal. Claro, pero al final la discusión aquí frente a los estados, y por eso Marlon, el gobierno, ¿no? Es que el Estado no necesariamente se delimita a partir de un Estado democrático, ¿no? De un sistema de gobierno democrático. El Estado se entiende a través de un gobierno, sea un gobierno dictatorial, sea un gobierno, una monarquía, sea a través entonces de una monarquía constitucional o una monarquía parlamentaria, sea a través de una dictadura. Los elementos del gobierno, ¿quiénes lo definen? Estos señores de arriba, la población. Son la población los que definen qué tipo de gobierno tienen y esto no debería determinar si existe o no un Estado. Esa es la discusión, Marlon, hoy, más que el caso Pinochet con Chile, más que Maduro con Venezuela o Fujimori con Perú, la discusión está entonces con una Palestina. Hoy la discusión es, ¿tiene Palestina capacidad de entrar en relaciones con los demás estados? ¿Por qué creen ustedes que esa es una discusión, a pesar de que ha sido reconocido por la ONU, con claramente con posturas más políticas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué Palestina, cierto, es tan complejo de entender como un estado? Han escuchado sobre Palestina, porque hoy está en conflicto con Israel, ¿no? Una de las dificultades que tiene Palestina, Marlon. Yo siempre he considerado, y no sé si está equivocado, pero que Palestina es una nación. No reunía, digamos, los requisitos básicos para ser Estado y que es el territorio. Nótese que inclusive Palestina, a pesar de tener asentamiento dentro del Estado de Israel, el Estado de Israel tiene el dominio de esos territorios, hasta tal punto que el dominio es de tal magnitud que ellos tienen encerrados unos muros y permiten el ingreso, salida y movimiento de control de esos estados, digamos, de esas zonas, de esos asentamientos, están en control del Estado israelita. Entonces, una de las discusiones que pues nos ha generado siempre a muchos es hasta dónde, digamos, se hace como una confusión entre concepto de nación y concepto de Estado, que son, digamos, son diferentes. Claro, pero Doctor, hay, sí, perdón, doctor, Carlos Hernán. y esta discusión viene efectivamente de Ismael, de la tribu de Ismael, por causa de que a través de la historia nos narra la Biblia de cómo viene del momento cuando es expulsada aquella mujer que era tenida como una concubina. Y a partir de entonces viene esa discusión de los palestinos y en la Franja de Gaza y todo esto, porque no es nación uno, y eso campo le pertenece a Israel todo el tiempo. Esa es la discusión. Y aquí es importante para todos nosotros los constitucionalistas
tener los elementos suficientes para poder entrar en esta discusión, porque esta discusión tiene tanto de corto como de largo y hay que ser muy cuidadosos en cómo nosotros nos referimos como jurídicos, como constitucionalistas, ¿cierto? A esta discusión global, porque claro, uno, efectivamente esto es una discusión histórica, ¿cierto? Histórica, ancestral, digamos, enlazada con todo un origen religioso, pero también un origen muy, con elementos muy de la civilización propia nuestra, ¿no? Ese es un primer elemento frente a quienes estaban en el territorio. Y esta es una discusión histórica, es una discusión que es la que ha ahondado un poco entre musulmanes, israelitas y cristianos incluso, ¿no? Y que está, digamos, con tintes de todo lo que ha sido la colonización, primero del Imperio Romano y luego de todo el resto de imperios que llegó a colonizar estos territorios. Ahora, la visión de lo que tenemos hoy parte de dos elementos clave en la historia. Uno, el holocausto nazi, que genera entonces una situación histórica para Europa, y es el sistema antisemitista contra los judíos, que esto es, digamos, un hecho, ¿no? Esto está en la historia, los discursos de la Alemania nazi, ¿cierto? Y el desprecio por el pueblo judío. Pero también, sí, sumado a todo lo que ha sido la discriminación al pueblo árabe, que se suma, por ejemplo, a lo que fue la época, ¿cierto? Barroca española, que se suma a lo que fue la llegada de los árabes a la península española y luego la reconquista a través de las cruzadas. Todo tiene muchos tintes, tanto religiosos como políticos. Ahora, los estados de las Naciones Unidas toman la decisión, ¿cierto?, bajo una premisa histórica de devolverle al pueblo judío, luego de tantas ires y venires, definirle un estado al pueblo judío. Y eso tiene una connotación muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial. Y toman la decisión que en un territorio que es Palestina, que ese es el territorio de Palestina, dividirlo en un territorio para un estado y un territorio para el pueblo de Palestina. Y aquí entonces ya tenemos un elemento, es decir, ya tenemos dos elementos para el Estado. Tenemos la población judía de Israel y tenemos la población palestina. Luego viene la visión del territorio y es que Naciones Unidas sí lo delimita, sí crea una delimitación en dónde está Israel, dónde está lo que no constituye Israel, el pueblo palestino, que luego la discusión y todo lo que ha habido a partir de la colonización de Israel en territorio palestino. Esta es una discusión en la que no vamos a entrar, pero claramente, como Marlon lo mencionaba, se han tomado más territorio, ¿cierto? Ahora, vamos al tercer elemento, el gobierno. Israel se constituye entonces claramente con todo el apoyo de lo que es Naciones Unidas y algunos estados aliados como Estados Unidos a conformar un sistema y una estructura de gobierno, ¿cierto? A través de leyes fundamentales. El quiebre está con Palestina, que Palestina no tiene un sistema de gobierno, no tiene un sistema propio de gobierno porque su visión está arraigada, aliada a la visión de la Sharia, de la ley islámica, frente a que el gobierno funciona a través de otra forma, ¿cierto? Y allí entonces la lucha entre, por ejemplo, hay un sistema de gobierno que los palestinos se diseñaron muy débil frente a un sistema a una visión de Hamas, por ejemplo, que ha definido pues, a través de las armas la definición de una estructura interna burocrática que incluso ellos financian hospitales, escuelas. Entonces, lo que ha debilitado la posibilidad de que Palestina se identifique como un Estado es esta delimitación muy occidental del gobierno que tal vez para Palestina y los pueblos árabes no es tan clara, ¿cierto? Entonces, un poco la discusión ahí se centra en Palestina tiene o no un gobierno, ¿cierto? Y esta capacidad de gobierno, si tienen capacidad entonces de relacionarse con otro Estado. Hay estados que reconocen a Palestina como Estado, hay otros que no lo reconocen, porque la pregunta que podría hacerse un presidente es, ¿y yo con quién negocio? ¿Yo con quién interlocuto? ¿Yo con quién hablo? ¿Quién es el que representa a esta gente en el ámbito internacional? Esa es la real discusión, ¿cierto? En términos de reconocer en un Estado a una Palestina como Estado o no.
Y esto entonces, claramente, todo el gobierno, todos los sistemas árabes reconocen a Palestina porque se identifican en la forma más clara de la Sharia en que Palestina se reconoce como Estado, ¿cierto? Choca un poco entonces en nuestra visión occidental de Estado con lo que tienen de este otro lado del mundo de la visión de un Estado, ¿no? Y luego se suma todo el componente territorial que claramente hoy está definiendo lo que es la guerra entre Israel y sus vecinos. No sé si con esto me pude dar a entender, colegas. Si dije algo que no entendieron, es el momento de que puedan preguntar, ¿no? Doctor, está claro, muy amable. Para mí está claro, muy amable. Gracias, Carlos. Claro para todos, ¿sí? Ok, Sí, 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 está profesor, sí, claro. muy claro. listo. Entonces, hay un último, bueno, digamos, la convención tiene 11 artículos. Yo quiero resaltar, pues, el primero, que es el que nos da un poco de luces frente a cuál es entonces la visión de un Estado, porque también es importante tener una base jurídica, ¿cierto? Al momento de hablar del Estado, porque miren, ustedes vieron las sinfín de definiciones que tiene el Estado y la visión del Estado como organismo político, jurídico, económico y la visión del poderío, el territorio, el no sé qué. Bueno, tenemos una base jurídica un poco más clara, ¿cierto? De lo que podría ser y definirse como un Estado, ¿no? Ahora, ¿qué entonces hacemos con los sistemas federados? Los estados con forma federal. Y aquí entonces nos empezamos a centrar en dos formas de Estado. Están los estados unitarios o centralizados, como los nuestros, en Colombia, por ejemplo, en la que el Estado se centra en uno solo, ¿no? Y tenemos los estados federados, y es decir, un componente de pequeños estados que han decidido unirse para conformar un estado más grande. Un ejemplo en nuestra región de estados federados, Venezuela es un estado federado. Bueno, no les voy a decir, ¿cuál otro es un estado federado aquí en nuestra región? México. México, muy bien, México es un estado federado. ¿Cuál otro? Brasil. Muy bien, Brasil es un estado federado. Estados Unidos, pues es el mejor ejemplo de un estado federado. Entonces, no es una figura como, ah, qué raro, los estados federados, eso no existen. En nuestra región existen, por ejemplo, tres muy fuertes en términos de potencia, que son Estados Unidos, México y Brasil como estados federados, es decir, estados que han decidido unirse en uno solo para funcionar a través de una solo estado que representa. Entonces, esta convención dice, los estados federados constituyen una sola persona ante el derecho internacional, ¿sí? Por eso, en muchos casos se dice que el presidente de los Estados Unidos es muy fuerte hacia afuera, ¿cierto? Pero tiene muchas limitaciones hacia adentro. Hacia adentro tiene muchos gobernadores que incluso son más, que tienen mucho poder y que tienen mucha capacidad de poderío, ¿cierto? Em, digamos que la idea propia de esto entonces es que pueden más estados constituirse en un solo estado, ¿cierto? Y esta norma lo contempla también. Para el caso, por ejemplo, de Brasil, México y Estados Unidos. El caso de Venezuela es un poco más complejo porque esta idea de la República Federal de Venezuela se ha ido perdiendo un poco a partir de todo lo que ha sido digamos, el quebrantamiento de la estructura política, ¿cierto? Y ha llevado un poco a que se dibuje la esencia pura y dura de un Estado. Vemos más bien un sistema presidencialista mucho más fuerte a través de un Estado más centralizado, ¿no? Eh, ustedes ven acá, entonces, ahí ven cuáles son los países que han ratificado formalmente la Convención sobre los Derechos del Estado. En Colombia se encuentra allí, la ha reconocido, ¿cierto? A través de una norma a partir del año 36, ¿sí? También tenemos entonces ahí a Estados Unidos, tenemos allí a Brasil, tenemos a Colombia, Costa Rica, México. Ahí ven ustedes la mayoría de los estados que han reconocido. Algunos otros estados han hecho reservas, que ustedes lo que ven ahí, R1, R2, R1, son estados que han presentado una reserva con de algunos de los artículos. Por ejemplo, algunos artículos mencionan, voy a intentar mostrarles este tema, me parece interesante, frente a la reserva. Espérenme, abro Google y busco la convención. Convención.
Espérenme un momento, texto del tratado. Entonces, muchos estados ya están viendo la página, ¿cierto? Sí, señor. Sí, doctor. Me presentaron reservas sobre algunos artículos. Por ejemplo, el artículo 11 dice, los estados contratantes consagran en definitiva como una norma de su conducta la obligación precisa de no reconocer las adquisiciones territoriales o de ventajas especiales que se realicen por fuera, ya sea que ésta consista en el uso de las armas, en representaciones diplomáticas conminatorias o en cualquier otro medio de coacción efectiva. El territorio de los estados es inviolable y no puede ser objeto de ocupaciones militares ni de otras medidas de fuerza impuesta por otro estado, ni directa, ni indirecta, ni por motivo alguno, ni aún de manera temporal. ¿Quién cree usted que presentó una reserva frente a este artículo? ¿Mm? Estados Unidos. ¿Cómo? Estados Unidos. Muy bien. Estados Unidos presenta una reserva contra este artículo porque menciona que en su, digamos, en su doctrina, ellos consideran que cualquier estado, ¿cierto?, que no esté o no reconozca la democracia y las libertades, puede ser, ¿cierto?, invadido por el Estado americano para que entonces encamine y se incurse en lo que sería el reconocimiento de los derechos y las libertades. Hay N mil ejemplos de invasiones de Estados Unidos en América y en partes del mundo. Este artículo dice Estados Unidos, oiga, yo reconozco su declaración, aquí estamos todos, es muy bonito, sí, pero yo presento una reserva frente a este artículo 11 porque ustedes a mí no me van a delimitar sobre en dónde puedo yo no entrar, porque mi doctrina es llevar el derecho, la libertad de las personas al mundo moderno. Entonces, yo me presento mis reservas frente a este artículo, ¿no? ¿Qué otro elemento creen ustedes que podría faltarle a esta convención? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes que le falta a esta convención? Derechos humanos, doctor. Ojo, aquí estamos hablando de los elementos que contemplan un Estado, ¿no? El Estado como tal, basado entonces en la persona jurídica, ¿no? Ya vamos a ver entonces el Estado de Derecho, ¿no? Pero por ahora es el Estado, puro y duro, sin otra cosa, el Estado. Yo le sumaría a estos elementos la soberanía, ¿cierto? Que un elemento adicional del Estado como persona de derecho es la soberanía. Ustedes lo mencionaron, la autonomía, la autoridad propia de cada Estado, ¿no? Que debería tener cada Estado en su autorreconocimiento y su función como una persona jurídica de derecho internacional. Pero eso es un elemento, ¿cierto? Que algunos teóricos dicen es importante mencionar. Que esto es lo mismo que gobierno. No. Ya vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el Estado de Derecho? Aquí hacemos referencia porque ya entendemos que el Estado es una persona, ¿no?, de derecho internacional, que entonces tiene unos derechos, que tiene unos deberes y que reúne los requisitos o unos elementos como la población, como el territorio, como un gobierno y una capacidad de entrar en relaciones con los demás estados, ¿no? ¿Qué entonces entendemos por el Estado de Derecho? ¿Qué fue entonces lo que los señores alemanes se diseñaron, ¿no? Entonces, la visión pura y dura de qué es un Estado de Derecho, ¿cierto? Se trata, según Luis Villa, de la Universidad Nacional Autónoma de México, se trata de oponer un Estado respetuoso a la ley, ¿cierto? Es un Estado que reconoce la ley, la norma. Por eso hablamos de que una monarquía absoluta, ¿cierto?,
no es respetuosa. Por eso los franceses tuvieron que eliminar la monarquía absoluta para constituir entonces un Estado liberal, un Estado de derecho, que reconozca y respete la ley, ¿sí? Ahí veíamos entonces al rey, ¿sí? Oponiéndose a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Constituyente, a los decretos, a la Declaración de los Derechos del Hombre, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, el Estado de Derecho es entonces una persona jurídica respetuosa de la ley y de las libertades del ciudadano, ¿sí? Que se aleja entonces del despotismo del Estado, porque decíamos, un Estado puede ser una monarquía, pero del Estado absolutista, ¿no? Entonces se habla de que es una idea básica de este concepto, consiste en que el Estado de derecho, ¿no? Debe garantizar y asegurar la libertad, la propiedad y promover el bienestar de los individuos, pero también el bienestar común. La res pública, decían los romanos, ¿no? La ONU, a través del secretario general, resume también el Estado de Derecho como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas, privadas, es decir, todas las personas, entendemos que el Estado son todos, personas naturales y jurídicas, ¿cierto? Incluido el propio Estado como una persona de derecho, ¿cierto? Está sometida a la ley, ¿sí? Y debe cumplirla por igual. Por nada, entonces, por ejemplo, el Consejo de Estado ordena al Estado colombiano o lo reconoce como responsable patrimonial y jurídicamente por la violación de un derecho y le recae unas sanciones por la comisión, no, por el reconocimiento de la violación de un derecho, ¿no? Ahora, esa es entonces la visión de la diferencia entre un Estado absolutista, que lo hemos visto entonces en todas estas clases, ¿cierto? A un Estado de derecho, y es el reconocimiento del Estado y el sometimiento a la ley, al imperio de la ley, diría nuestra Constitución, el sometimiento del Estado a la ley. ¿Quién es el Estado? Todos nosotros, de las personas y del gobierno, ¿listo? Y eso entonces se entiende como un Estado de Derecho. Ahora, más moderno, hablamos de Estado Social de Derecho, pero eso lo veremos más adelante. ¿Cómo entra dentro de este Estado que está sujeto, que está sometido al imperio de la ley, ¿cierto? Y el cumplimiento entonces de las normas son de igualdad también tanto para las personas como para el Estado. ¿Por qué le metemos el social? Porque entonces ya no hablamos de Estado de Derecho, sino estamos hablando de un Estado social de derecho, ¿no? Yo les quería mostrar este video. Voy a volverlo a poner porque para compartir necesito ponerle sonidos. Espérenme un momento. Ay, Dios mío, perdón. Discúlpenme que... Ahora sí. Uno escucha a los adultos ¿Ustedes me pueden confirmar si están escuchando? Sí, señor, se decir escucha que las bien. cosas no Listo. están bien. Que este o aquel político no hace nada. No sé por qué se Pero sale. hagamos Espérenme la... un momento. Uno escucha a los adultos decir que las... Espere que tengo problemas. No me está dejando... Ejecución. Es que se para. Espérenme un momento. Ustedes disculparán ahí los problemas técnicos. 24 horas con el mismo Creo que ahora, panty no es lo más recomendado para proteger tus... no, tampoco. Tengo problemas con esto, entonces vamos a abrirlo en YouTube para que sea más fácil para verlo. No entiendo por qué no me deja reproducirlo. Cada vez que le doy se para el video. No me deja. Bueno, no me deja proyectarles el video.
Creo que tengo problemas. Igual se los voy a compartir el link para que ustedes lo puedan ver. Es un pequeño video en el que ustedes pueden ver también como un resumen de lo que es el Estado, ¿no? Marlon dice cuando un presidente... Ah, bueno, sí, ya eso lo habíamos leído. Entonces, colegas, ya son las 9:10, entonces yo quiero cerrar esta clase. Entonces, ya hemos entendido una definición, ¿cierto?, del Estado. ¿Qué entendemos por el Estado? ¿Qué entendemos por un Estado social de derecho? ¿Cierto? Ha sido ya claro para ustedes esta definición de Estado. Es importante que esto quede claro porque cuando entremos a ver las constituciones, esto es importante que ustedes lo tengan claro porque cada constitución tiene una visión, ¿cierto?, del Estado y del gobierno. Y necesito que tengamos el alcance, la diferencia entre lo que es el Estado y lo que es el gobierno, ¿sí? Entonces, entiendo que queda claro para nosotros la diferencia entre el Estado y el Estado de Derecho. ¿Listo? Vamos a terminar esta clase con esta pregunta. Entonces, ¿qué es el gobierno? ¿Cuál es la diferencia entre el Estado y el gobierno? ¿Por qué uno de los elementos del Estado es el gobierno? ¿No es entonces el gobierno lo mismo que el Estado? Porque decimos, es que esto es culpa del gobierno o es culpa del Estado que esto esté yendo mal. ¿Dónde encontramos la diferencia de unos y otros? ¿No? ¿Por qué es importante tener la diferencia? Porque nuestros presidentes son a veces jefes de Estado y jefes de gobierno. ¿Por qué tienen esas dos, cierto? Esos dos mandatos, ¿no será lo mismo o si es diferente? ¿Por qué entonces el primer ministro en Inglaterra es jefe de gobierno, pero el rey, el monarca, es jefe de Estado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es importante que como constitucionalistas definamos y tengamos claro es la diferencia? Con esto voy a terminar, ¿cierto? Con esto termino, a modo de poder incentivar en ustedes que la siguiente clase podamos llegar con esta discusión un poco más profunda, porque hay una cantidad de visiones frente a lo que es un gobierno. El Estado es uno solo, ¿cierto? El Estado, la idea pura del Estado es una sola, una persona, ¿sí?, jurídica de derecho internacional con unos elementos que lo contemplan. Y el Estado de Derecho es el sometimiento de ese Estado puro a la ley, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el gobierno? ¿Por qué entonces uno de los elementos es el gobierno? ¿Y qué tantas formas de gobiernos hay? ¿Cuáles son las formas de gobierno? ¿Cuáles son las formas en las que nos gobernamos? ¿Listo? Con eso termino. No sé si ustedes tengan alguna pregunta e inquietud antes de cerrar la clase. ¿No? Listo. Profe, ¿Sí? usted nos puede mandar las diapositivas de pronto, enviarnos al grupo. Lo que pasa es que las diapositivas son de autoría, entonces como tienen derechos de autor, no les podré compartir, pero pueden ver de forma constante los videos que son subidos a Magister para que ustedes lo puedan ver las veces que sea necesario. Y digamos que una de las formas en la que funciona Magister es que estas clases son grabadas para que ustedes las puedan ver nuevamente. Ok, ¿Listo? muchísimas gracias, profe. Listo. Bueno, entonces, con eso terminamos. Yo les agradezco que hayan estado el día de hoy. La siguiente clase el martes comenzaremos a las 8, o habitualmente hasta las 9:15. Y ya la siguiente la veremos entonces el 21 a partir de las 7 para poder avanzar. Estamos cada vez más cerca de la finalidad de la clase, entonces quiero avanzar un poco para que podamos ver qué es una constitución, los requisitos. Hoy, por ejemplo, Marlon hablaba de constituciones positivas, pero ¿qué es entonces una constitución? ¿Por qué Marlon dijo que era positiva? ¿Dónde está ese engranaje de qué es esta vaina de una constitución positiva? Y estrictas, flexibles. ¿Cuál es como la esencia de una constitución para poder entrar entonces en materia acerca de, vamos a hablar entonces del derecho constitucional colombiano y vamos a ver algunos ejemplos de otras formas de constitución en la región. ¿Listo? Que pasen buena noche. Nos vemos entonces el martes 15. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche. Noche. Gracias, maestro. Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a los demás.
Feliz noche para todos. Dios los bendiga.